Bendiciones, gracias una vez más. Estamos con ustedes como ya es un compromiso de cada lunes, deseándoles siempre que tengan un buen inicio de semana y sobre todo que todo lo que hagan sea prosperado, bendecido y multiplicado. Bien, seguimos con nuestra enseñanza del día de hoy. Yo espero que todo esto sea de mucha ayuda para ustedes, sea de bendición. Y por qué no, mándenos sus comentarios, alguna pregunta, alguna idea también que nos guste dar con toda confianza y lo recibiremos con todo respeto y si es posible lo ponemos en acción. Así que bien, comencemos entonces el día de hoy. Ya hablamos por qué sí podemos creer en la Biblia. Hace 8 días, el lunes, toda esta información, alguien me escribía, gracias por esta información. A veces hace falta, no porque no creamos o necesitemos otras cosas, pero a veces es necesario para defender la fe, como decía el apóstol Pablo. Y yo creo que tener toda esa información nos ayuda, aún con esta gente que a veces piensa que conociendo un poco de ciencia o van a la escuela o están en la universidad, piensan que ya todos se lo saben. Hay tantas cosas que nos puede ayudar a defendernos de cualquier ataque. Pero bien, entonces el día de hoy vamos a hablar por qué Jesús tuvo que morir. Si Él era el Hijo de Dios, si pues era Dios mismo hecho hombre aquí en la tierra, ¿por qué no perdonó y Adán y Eva y asunto solucionado? Vamos a ver por qué Jesús tuvo que derramar sangre o su sangre en aquella cruz. Quizá tengamos que partir este tema en dos porque es muy bueno y porque es muy interesante. Así que, pero vamos a comenzar primero. ¿Dónde comienza la historia? El Señor nos habla que en Génesis capítulo 1, verso 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo decía de esta manera, Dios está en la eternidad, pero dentro de esa eternidad, Él abre un espacio y comienza nuestra historia, la historia del mundo, la historia del universo. Él está en una eternidad, pero un día Él quiso crear todo lo que ahora vemos y comienza nuestra historia. Tiene un principio, porque también va a tener un fin. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Bien, el primer indicio que encontramos acerca de cómo era el cielo es en Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Y nos habla precisamente del que conocemos ahora como el diablo, Lucifer. Y se los voy a leer, dice así: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Habla de ese querubín protector y siempre mi pregunta era ¿por qué él era protector si aún no existía el mal? Mire lo que dice: tú querubín grande, protector. Está hablando de Lucifer, que después llegó a ser el diablo, lo que conocemos como el diablo, o al quien conocemos como el diablo. ¿Era protector de qué? Si todavía no estaba el diablo, si no, todavía no había existido el mal. Pero bien, cuando Dios crea a los ángeles, los crea con algo que también nos creó a nosotros: la libertad de decidir, lo que se le conoce como el libre albedrío. Crea a todos los ángeles, pero en su sabiduría, en su infinita sabiduría, Dios sabía que cualquiera pudiera cambiar de opinión. Y fue así. Había ángeles protectores y Lucifer era uno de ellos. ¿Proteger de qué? De alguien que pudiera cambiar su mentalidad y querer rebelarse en contra de Dios. Y fue él, Lucifer, el que, teniendo una posición tan especial, usted puede leer Ezequiel capítulo 28, teniendo una influencia, una autoridad en el cielo, quiso hacerse como Dios y fue echado de los cielos. ¿A dónde fue echado? Bueno, vamos a ver también Génesis capítulo 1, verso 1.
Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 dice que la tierra estaba vacía y desordenada y vacía. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así que no podía haber, o no podríamos explicar por qué, si Dios crea los cielos, crea el planeta, pero estaba desordenado. Algo había pasado entre el verso 1 y el verso 2. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, hablando de Dios. Si Él es perfecto, ¿qué ocasionó que la tierra estuviera desordenada y vacía? Bien, cuando el diablo es echado fuera del cielo, cuando él se revela y quiso ser como Dios, inclusive su influencia era tan grande que la tercera parte de ángeles le habían seguido, y toda esa tercera parte de ángeles fueron echados fuera de la presencia de Dios. ¿Y a dónde fueron? A las regiones celestes, dice su palabra. Pero yo pienso igual, que vino quizá a la tierra también. Por eso es que la tierra estaba desordenada y comenzó el enemigo a hacer su obra, que es destruir. Tiempo después viene la creación del hombre. Dice su palabra igual, que el Señor crea a Adán. Creó todo lo que ahora vemos. Creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó el sol. Creó todas las cosas, inclusive aún los animales. Pero al final crea al hombre. Y digo crear de alguna manera porque Dios lo que hizo fue formar. Cuando creó todas las cosas, lo creó con su palabra. O sea, no necesitó de recursos. No necesitó de nada más que su palabra. Pero cuando le toca la parte al hombre, Dios no lo crea de la nada. Dios forma al hombre. Y lo forma, dice su palabra, que de la tierra. Hablábamos hace 8 días que todos los compuestos químicos que componen nuestro cuerpo, nuestra materia, se encuentran en la tierra. Bueno, ¿cómo no? Si de ahí fuimos formados. Dios forma al hombre, no lo crea, Dios forma al hombre. Posteriormente trae a Eva junto a Adán. Cuando esto ocurre, el Señor les da una orden. Les crió un lugar para vivir, les puso todo lo que necesitaban. Pero les dijo algo. Y se los voy a leer en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en ese lugar tan especial, en el Edén. Había de todo, no tenía necesidad de nada. Pero cuando crea a los ángeles y los crió también algunos como protectores, Dios sabía que que ellos podían fallar. Dentro de toda la creación en el Edén, Dios crea un árbol de la ciencia del bien y del mal, dice su palabra. Pero les dijo a Adán y a Eva: no lo toquen. ¿Qué quería hacer el Señor? Probar la fidelidad del hombre. Pero igual, nosotros como los ángeles tenían también ese don de decidir lo que uno quisiera. En otras palabras, Dios nos crea con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. No nos creó como se crea un robot, programados para hacer exactamente lo que Él dice. Nosotros no somos así. Dios nos dio la capacidad de decidir lo bueno o lo malo
el bien o el mal. Tenemos esa capacidad. Entonces Dios forma al hombre de esa manera y pone ese árbol para ver su fidelidad. Y el hombre falló. Dice su palabra que Eva fue la primera que fue y aparece, hace su aparición o la aparición del enemigo en una serpiente que le dice: ¿cómo es que Dios te ha dicho que ninguno de estos árboles puedes comer de su fruto? Y no, así no había dicho el Señor, dijo que de un árbol. De alguna manera convencen a Eva y come de ese fruto, pero no solo eso, sino que también le da a Adán. Viene entonces la caída del hombre, de ese lugar tan especial que tenían con Dios. Y es como el Señor les había dicho, le había dicho a Adán y a Eva que no lo hicieran, porque cuando eso ocurriera, la muerte iba a venir. Hay algo que vamos a entender nosotros hoy, y es que no murieron. Cuando Adán y Eva toman de ese fruto, no mueren. Ellos siguen vivos. Y yo quiero compartirles algo que como un trabajo en la universidad, yo hice esto. Mire, cuando Adán es echado fuera de la presencia de Dios, empieza la muerte, y Dios dijo que todo lo que había creado se tenía que multiplicar de acuerdo a su imagen y semejanza. Eso fue lo que el Señor dijo. Que se multiplicara cada uno según su especie. Hablamos hace 8 días. Jamás una cruza de perros va a dar un perro que chifle. No, todos van a ladrar porque es su especie. Y les dijo: multiplíquense. Bien, si Adán y Eva en ese momento pecan, pero todavía ellos no se habían reproducido, la muerte entra en ellos. Levítico, no tengo el verso, pero en el libro de Levítico dice que la vida está en la sangre. Si la vida está en la sangre, entonces ¿por dónde es que la muerte entra? Por la sangre. Cuando Adán y Eva pecan, no mueren automáticamente, pero la sangre que corría por ellos, porque es donde está la vida, es contaminada. Y a partir de ese momento, los días de Noé ya fueron contados. Perdón, de Adán. Adán vive 930 años después de que ellos caen en desobediencia. Pero todo lo que ellos adquirieron en ese momento, voy a decirlo así, de la tragedia más grande de la humanidad, el que Adán y Eva hayan caído, toda esa herencia es pasado a toda su generación. Bien, nos ha tocado a nosotros también. El pecado que ellos cometieron de desobediencia vino también a toda la descendencia de Adán y Eva. Y les vuelvo a repetir, nos tocó a nosotros. Dice el Señor que Él se iba a reproducir y nos hemos reproducido. Ahora, yo les comento esto, miren. ¿Por qué? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y a Eva les habían dado la autoridad de gobernar la tierra, pero cuando ellos desobedecen, automáticamente ceden ese gobierno y esa autoridad al enemigo.
A partir de entonces comienza la maldad en la tierra, comienza la decadencia, los animales mueren. Además le dijo a Adán que del sudor de su frente comería del fruto de la tierra. Algo que hasta el día de hoy lo estamos viendo, tenemos que batallar. Ahora, no es que el trabajo sea una maldición, no, porque Adán, aún antes de que él pecara, ya lo habían puesto a trabajar. El trabajo es una bendición. Que batallamos demasiado, esa ya es otra cosa, pero el trabajo es una bendición. Así que si hay alguien que está batallando demasiado en su trabajo, bueno, hay que pedirle a Dios, porque el trabajo, vuelvo a repetir, es una bendición y tiene que haber frutos y tiene que haber bendición de ese trabajo. El trabajo no es una maldición. Adán ya estaba trabajando mucho antes, pero sí dijo que ahora iba a batallar más el hombre y lo hemos vivido hasta el día de hoy. Bueno, seguimos. Adán y Eva pierden esa autoridad y lo toma el enemigo y lo hemos visto ya en las escrituras, cómo es que el enemigo toma ahora control de este mundo. Ahora, ¿cómo Jesús podía retomar esa autoridad? Bien, aquí viene esta parte que es muy importante y que yo quisiera que sí tomáramos mucho en cuenta esto. Mire, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué no solamente Adán y Eva los hubiera perdonado y asunto solucionado? Alguien me decía, pastor, ¿por qué? ¿O qué hubiera pasado si Jesús no muere en la cruz? Si Jesús no muere en la cruz, estuviéramos totalmente perdidos. Toda la humanidad estuviera perdida. Porque la única manera en que nosotros fuimos salvos de la consecuencia del pecado fue a través de Jesús. Dijimos que la muerte entra por la sangre. A partir de ese momento, Adán y Eva llevan ya dentro de ellos una sangre contaminada. Jesús, o Dios les dice, le hace al hombre, a Adán y a sus descendientes, que mataran un animal y que su sangre podía cubrir sus pecados. Y lo estuvieron haciendo por años. Sin embargo, esa sangre no podía quitar de raíz el pecado. Limpiaba los pecados, pero no los quitaba de raíz. Lo que el Señor vino a hacer cuando Él muere en la cruz del Calvario es que ahora el Señor quita de raíz el pecado. Ya no es como antes, nos limpiaban, pero después de eso volvíamos a pecar. La diferencia de ahora es que Dios murió por nuestros pecados de ayer, nuestros pecados de hoy y los pecados que pudiera cometer mañana. Esto no es en ninguna manera un permiso para que nosotros pequemos. Si hemos entregado nuestra vida a Dios, yo creo que le debemos obediencia. Les vuelvo a repetir, usted ya no tiene que hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue hecho una y por todas. Los judíos tenían que hacer varios sacrificios durante su vida. Además, había una tradición que cada año todos los judíos tenían que ir a Jerusalén para mostrar sus sacrificios, para que sus pecados fueran limpiados. Nuestros pecados, cuando el Señor muere y va a la cruz como un cordero, Él nos borra totalmente los pecados. Ya no somos más hombres con un récord. Somos perdonados. A partir de ese momento somos criaturas nuevas. Por eso hay ahí la importancia de mantenernos siempre en obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué muere Jesús en la cruz? La sangre que tuvo Adán corriendo por sus venas, la fuente de esa sangre no fue de un hombre más, no, fue la sangre que Dios mismo puso en Adán, y esa sangre
pasó a toda la generación. Ya dijimos, pero obra contaminada. ¿Cómo podían limpiar esa sangre? Tenía que ser una sangre del mismo tipo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que nadie puede recibir una sangre si no es compatible. O sea, si usted está enfermo y necesita una transfusión, no le pueden dar una sangre que no sea compatible con la suya. Bien, para que este pecado que había entrado en la vida de Adán y en nuestra sangre ahora se había traspasado, la sangre que pudiera limpiarnos tenía que ser de la misma fuente, del mismo tipo que la sangre de Adán. Entonces entendemos que ningún animal podía borrar los pecados porque no eran del tipo de sangre, del tipo original de sangre que había recibido Adán. Tenía que ser el mismo tipo de sangre. Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, que es lo que nos limpia, es la misma sangre. María tuvo a Jesús, pero Jesús no fue producto de una relación con el esposo de María. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y si fue concebido por el Espíritu Santo, la sangre que corría por el cuerpo de Jesús era la misma sangre o el mismo tipo de sangre que había corrido por las venas de Adán. Por eso es que la sangre que derrama en la cruz sí nos puede limpiar, nos puede volver nuevamente a la primera posición que tuvo Adán delante de Dios. Una comunión con Dios. Cuando Jesús muere, recuerde lo que pasó. Dice que el velo del templo donde no podía entrar nadie excepto el sacerdote, y ese sacerdote tenía que estar bien delante de Dios, porque si pasaba ese velo para entrar a ese lugar santísimo, este sacerdote moría. Tenía que estar bien delante de Dios, tenía que tener el permiso de Dios. Si un sacerdote entraba y no estaba bien delante de Dios, ese sacerdote caía muerto delante de la presencia de Dios. Por eso es que Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús llevó todo el pecado nuestro en esa cruz. Y el pecado con el Padre no tienen comunión. Nosotros tenemos comunión con Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la ventaja. Yo le espero el próximo lunes con la segunda parte de esta enseñanza. Ahora, el poder de la sangre de Jesús. Pero yo le pido a usted que durante esta semana pídale a Dios que le revele el poder de la sangre de Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.